nos va a dar. Em, Beatriz es una psicóloga cognitivo-conductual que se especializa en la terapia juvenil, infantil juvenil. Está realizando sus estudios de doctorado en el Departamento de Psicología de la Salud en la Universidad Miguel Hernández de Elche, allá en Alicante, España. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación enfocados en la evaluación de sintomatología obsesivo-compulsiva en adolescentes y jóvenes. Y es la coordinadora del primer proyecto de investigación centrado en comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo que se realiza en España. Es bien importante tener personas como Bea que están dedicadas a la investigación en países de habla hispana. Hay poco, pero creo que cada vez habrá más y el tema de la investigación es sumamente importante, como podrán ver ahorita en su plática, todo lo que nos va a contar, ¿no? Esta plática la vamos a tratar de responder, o Bea está tratando de decirles las cuestiones desde un punto de vista de la ciencia, pero en un lenguaje coloquial. Algunas de las cuestiones que más nos planteamos cuando sabemos que esto que nos pasa tiene un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿Qué significa que sean o no un trastorno? ¿Por qué se relacionan con el TOC? Y si sabemos por qué aparecen, por qué se mantienen, y si se puede mejorar hasta el punto de eliminar, ¿no? Rápidamente nada más les digo que también estamos a punto de inaugurar un grupo en España, gracias a Bea y a José Manuel y a todo su equipo, que ahorita Bea nos va a platicar un poquito más sobre los detalles. Sin más, los dejo con Bea y espero que disfruten mucho de esta plática que está buenísima. Muchas gracias. Hola, hola a todas las personas que estáis aquí presentes. Bueno, mi nombre es Beatriz, como bien me ha presentado Janet. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en esta semana preparativa de la Semana de Concientización de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Yo voy a hablar, como ha dicho Janet, desde un enfoque científico, ya que me dedico a ello y he pasado ya por bastantes años intentando conocer más sobre la tricotilomanía en concreto y otras conductas repetitivas. Y he estudiado psicología, me dedico a ello, pero además tengo tricotilomanía desde los 7 años, entonces también voy a intentar responder a esas preguntas que yo también me he hecho durante muchos años y que gracias a los estudios en psicología me estoy pudiendo responder y espero compartir algunas de esas respuestas o incógnitas con todas vosotras y vosotros. Perdonadme. Ahora, las preguntas que vamos a tratar de responder son las siguientes. ¿Qué son y qué no son las conductas repetitivas? ¿Qué significa que sean o no un trastorno? ¿Por qué están relacionadas con el TOC? A ver, perdón. ¿Sabemos por qué aparecen y por qué se mantienen? Y si se puede mejorar hasta el punto de eliminarlas. Estas preguntas y respuestas que vamos a tratar de dar son importantes tanto para las personas que vivimos con alguna conducta repetitiva, como también para familiares, para amistades, personas que nos rodean, y en general este tipo de psicoeducación viene bien para todo el mundo, incluso para profesionales de la salud que muchas veces aún desconocen mucho de estos trastornos y que somos las personas que tenemos este tipo de condiciones las que a veces les contamos más sobre lo que nos sucede. Vale. Entonces, cuando entendemos que la psicoeducación va a ser siempre un recurso para mejorar, porque si comprendemos lo que nos sucede, podremos llegar a ese camino de aceptarlo, de buscar ayuda y de conocernos un poco mejor. Primero, ¿qué son las conductas y qué no son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo? Muchas veces cuando una persona que no tiene ni idea de qué es la tricotilomanía o la dermatilomanía le dices que te arrancas el pelo, que te rascas la piel de manera compulsiva, le vienen a la cabeza este tipo de imágenes, sobre todo con lo de arrancado de pelo, que son imágenes que desinforman mucho más que informar y que lo que hacen es como alimentar un cliché sobre lo que no son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo y que hace que las personas que tenemos este tipo de comportamientos nos sintamos muy avergonzadas, porque esto no responde a la realidad. Lo que sí que son las conductas repetitivas son conductas muy minuciosas, que siguen un patrón muy concreto, solemos buscar un determinado pelo, un lugar de la cara, una irregularidad de la piel,
y que además suele conllevar a lesiones en el cuero cabelludo, falta de pelo en diferentes lugares, lesiones cutáneas también por el skin picking, la dermatilomanía, y en los casos más graves, cuando hay ingesta de pelo, puede llegar a la tricofagia, que sería cuando el pelo se queda almacenado en el estómago y hay que operarlo y quitarlo. Entonces, esto realmente sí que son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo y es muy importante tener la idea de que no es esto otro. Por otro lado, para mí siempre ha sido muy importante intentar transmitir a otras personas qué es lo que yo percibo cuando tengo una conducta repetitiva centrada en el cuerpo. Por ejemplo, con la tricotilomanía o el skin picking, si nos vamos a Google, encontramos muchas imágenes ilustrativas que nos dan esa sensación de es que no puedo controlar mi cuerpo, es que parece que mis manos me controlan, es como un monstruo, me siento como yo soy un monstruo, y lo vemos como algo aberrante, nos sentimos muy, muy avergonzadas y culpables por realizar estas conductas y eso hace también que este tipo de conductas que en un principio podrían ser erráticas, podrían ser algo puntual en el tiempo, se conviertan en algo tan estigmatizante y tan doloroso vivir con ello, porque es sentir que vives como con un enemigo en tu cuerpo y que forma parte de ti. Entonces, esta vivencia también es muy importante tenerla en cuenta cuando hablamos de conductas repetitivas centradas en el cuerpo. No solamente hablamos de es que me quito el pelo, es que me falta pelo, sino es la vivencia de angustia, soledad y extrañeza que nos hace vivir con ello. Por otro lado, la siguiente pregunta sería ¿qué significa que sea o no un trastorno? Esta segunda pregunta se relaciona mucho con la primera, que ¿qué son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo? Para ello, he pensado que es importante primero determinar o intentar diferenciar cuando hablamos de trastorno y cuando hablamos de enfermedad, porque muchas veces decimos que las conductas repetitivas son una enfermedad, pero no estamos hablando correctamente. Tendríamos que decir que son un trastorno. Y ahora vamos a ver por qué. Este es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, la última publicación que se ha hecho de él, que es de 2013. Y para definir qué es un trastorno tenemos que ver que sería como un patrón de comportamiento o de conducta que tiene una significación clínica, que requiere de ayuda. No se trata de un malestar puntual en el tiempo, sino de una serie de conductas, pensamientos, condiciones que se están dando en tu vida diaria que requieren de ayuda, cualquiera que sea su causa. En la mayoría de trastornos psicológicos desconocemos las causas y de ahí que sean trastornos y no enfermedades. Y suelen ser dados por una disfunción psicológica o biológica que desconocemos. Estas disfunciones suelen dar lugar a unos síntomas, perdón, que me he salido la otra. Un momentito, es que un momento, estoy viendo mal la pantalla y no puedo continuar si no veo bien la pantalla. A ver, ¿cómo quito? Un momento, ¿me podéis ayudar a quitar esto, por favor? No sé si lo estáis viendo ahora, perdón, que soy nueva en Zoom. Vale, perdonadme, ahora sí, perdón. De acuerdo, bueno, esta manifestación se considera síntoma. Entonces vamos a hablar que en las conductas repetitivas centradas en el cuerpo todo el tiempo vamos a hablar de síntomas, de sintomatología, que está asociada a un malestar, a una discapacidad o a un riesgo para la vida de la persona, y eso sería un trastorno. Sin embargo, una enfermedad que, bueno, el manual diagnóstico de las enfermedades es el CIE-10, la última versión, que se lanzó hace poquito. Una enfermedad se define por ser una alteración o desviación del estado fisiológico, tiene que ver con la parte física del cuerpo enteramente, por causas en general conocidas, que se manifiestan en síntomas o signos y cuya evolución es más o menos previsible, algo que no sucede con los trastornos, que en la mayoría de los casos no conocemos su causa y no conocemos tampoco la evolución de los trastornos. Entonces, decimos que son trastornos mentales cuando responden a estas características. En este caso, ¿qué es la tricotilomanía en concreto? Dentro del manual diagnóstico, cuando vais a un centro de salud o vuestro psicólogo o psicóloga os va a evaluar, cuando va a ver qué criterios cumple para decir tienes tricotilomanía, pues se encuentra que la tricotilomanía está categorizada como un trastorno obsesivo compulsivo y relacionados. Y los síntomas son
arrancarse el pelo de forma recurrente, se hace de manera repetida y da lugar a su pérdida. La persona intenta dejar de hacerlo, pero no puede, intentos repetidos de dejar de hacerlo. El arrancar causa malestar clínicamente significativo. Es un malestar que interfiere en la vida diaria de la persona. No le permite desarrollarse plenamente en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes de la vida de la persona. Por otro lado, el arrancarse pelo no significa que está asociado con otra afección médica, por ejemplo, de tipo dermatológico. Y no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, no sería un intento de dañarse a una misma en el caso de una autolesión no suicida. Entonces, eso sería tricotilomanía. En el caso de la dermatilomanía o trastorno de escoriación, sería igual, pero enfocado en dañarse la piel. Dañarse la piel no con una voluntad de dañarse la piel, sino con ese picking, esa repetición de hurgarse, pellizcarse, arrancarse imperfecciones de la piel y se producen lesiones cutáneas. La persona intenta dejar de hacerlo y no puede, le causa malestar clínicamente significativo y deterioro en su vida diaria y no se debe a otro tipo de afecciones médicas ni otro tipo de trastornos mentales. Como tal, tanto la tricotilomanía como la dermatilomanía, desde 2013, están postulados como trastornos psicológicos relacionados con el trastorno obsesivo-compulsivo. Y junto a estos dos trastornos también se ha incluido una nueva categoría que sería otros trastornos relacionados, que sería el trastorno de comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo, que un poco a grosso modo es todo lo que no es tricotilomanía y dermatilomanía, pero tiene que ver con conductas repetitivas centradas en el cuerpo, sería este trastorno. Y lo mismo que las otras dos, la persona intenta dejar de hacerlo y no puede, le causa malestar en su vida diaria e interfiere en su vida y no se explica por otro tipo de trastornos. Vale, y ahora un poquito, ¿cuáles son las conductas repetitivas centradas en el cuerpo? Muchas veces uno tiene una conducta repetitiva, pero no sabe de las otras. Y es que hay muchas conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Está la onicofagia, que es muy conocida, que es la de morderse, tragarse las uñas, la onicotilomanía, que sería arrancarse las uñas, la queratosis labial, morderse los labios, la de mejillas, la de la lengua, la dermatilomanía que ya lo hemos dicho, la dermatofagia, cuando ya te tragas la piel, tricotilomanía que también lo hemos dicho, la tricotemnomanía, que sería cortarse partes del pelo, como por ejemplo las puntas del cabello, la tricofagia cuando ya se ingiere el pelo, la rinotexomanía, que sería hurgarse la nariz, y bueno, y otras que aún no hemos conocido o que no le hemos puesto nombre. Hay muchas conductas repetitivas centradas en el cuerpo, pero un poco volviendo a la clasificación diagnóstica de trastorno, son trastornos cuando realmente hay una afectación en la vida diaria de la persona y le genera una discapacidad real para tener una vida como, podríamos decir, con unos estándares de salud. Es importante tener en cuenta que no son simples manías. Muchas personas, sobre todo, bueno, yo lo he escuchado mucho, sobre todo en mi infancia y en mi adolescencia, cuando yo tampoco sabía muy bien qué era lo que me pasaba, pues es que era una manía, si tú quisieras dejarías de hacerlo, es una tontería, seguro que se te pasa, y ves que pasan los años y que no es una simple manía, que es más complejo. Entonces esto es muy importante, que las personas que empezamos con una conducta repetitiva podamos poner el toque de atención de, oye, quizás esto no es tan simple y es más complejo y necesito ayuda. Algunas de las consecuencias de vivir con tricotilomanía o con escoriación o con otras conductas es lo que hacen que sea un trastorno. Hay mucha gente que se muerde las uñas cada X tiempo o muy a menudo y no les supone una dificultad en su vida diaria. Estamos hablando de trastorno. Va a depender de la afectación que te genera a ti en tu vida diaria, si evitas lugares, personas, si no puedes hacer cosas, si te sientes mal contigo mismo, si pierdes tiempo, y todo eso hace que sea el trastorno. Por ejemplo, muy específico para la tricotilomanía, yo voy a enseñar ahora unas imágenes que la amiga de una chica con tricotilomanía hizo reflejando lo que su amiga sentía al vivir con este trastorno.
o sea, al vivir con este comportamiento y reflejaba realmente que es un trastorno. Siente mucha desesperanza porque piensas que no vas a dejar nunca de hacerlo, que la conducta te está controlando, mucha frustración. No sé cuántas veces personas que estáis aquí habéis querido, no sé, hacer algo en concreto, estar delante del ordenador, viendo la televisión, leyendo un libro y casi que uno no puede mantenerse fija la atención sin llevarse las manos en la cabeza o otras partes del cuerpo o estar con la conducta repetitiva y eso genera frustración porque no puedes hacer algo que quieres hacer sin hacer la conducta. La autoestima también se ve muy resentida porque realmente es la sensación de que no tienes control sobre tu propio cuerpo, de que te propones todos los días dejar de hacerlo y que no puedes. Además, hay una afectación en el físico, te genera vergüenza verte a ti misma, salir a la calle, que otras personas te vean. Al final eso genera mucho miedo en la persona, acabamos muchas veces recluyéndonos en casa, haciendo actividades que implican no estar con otras personas y eso provoca distanciamiento social. Todo esto sería como el cóctel perfecto para que la persona desarrolle después más trastornos de estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, de personalidad y puede ser que todo empezara con una conducta repetitiva centrada en el cuerpo que realmente se complejizó, se hizo trastorno y se ha podido hacer aún más compleja y eso lo vais a ver muy bien en otro webinar, como ha comentado Janet, el de las comorbilidades, cuando además se suman otros trastornos. Entonces es importante no tampoco dramatizar las conductas repetitivas, pero no verlas como simples manías porque son muy complejas y tenemos que trabajarlas para prevenirlas y para tratarlas. Vale, este sería como el primer bloque de qué son las conductas repetitivas y qué no son y por qué son un trastorno. Y ahora la parte de por qué están relacionadas con el TOC, porque se habla mucho estos últimos años de que la tricotilomanía, la dermatilomanía son un tipo de TOC y muchas veces no sabemos lo que queremos decir cuando decimos eso. Entonces voy a explicar un poco por qué están relacionadas con el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo, bueno, se conoce a día de hoy comúnmente, mucha gente habla de él, aunque muchas veces se tiene clichés solamente, pero también es un trastorno de curso muy complejo y difícil de tratar. Hay diferentes subtipos, está el de higiene, el de limpieza y el de miedo a contaminación, el del orden y simetría, el de que la necesidad de hacer repeticiones por el miedo a que algo malo pueda pasar y también el relacionado con pensamientos de tabú, religiosos o morales. Sería como los 5 grandes tipos de TOCs, pero siempre los TOCs son muy específicos y van a depender de cada persona en concreto y no todo el mundo se va a tener que sentir identificado en esas 5 categorías, pero son un poco las 5 categorías que existen. Por otro lado, están los trastornos relacionados con el TOC, que es ahí donde está la tricotilomanía y la dermatilomanía. Sería también el trastorno de acumulación, que es la necesidad de guardar cosas por el miedo a que en algún futuro les puedas necesitar y eso genera una interferencia en tu vida diaria porque acumulas más de lo que puedes necesitar o tener en tu vida, en tu espacio, en tu hogar. El dismórfico corporal, que sería una preocupación excesiva por una parte de tu cuerpo que otras personas no ven, que es casi no visible, pero que realmente te genera mucho malestar y haces conductas repetitivas, continuas, para evitar que ese defecto aparezca. Y está muy relacionado con operaciones quirúrgicas estéticas. Y luego estaría la dermatilomanía y la tricotilomanía. Estos 5 trastornos, el TOC y los 4 trastornos, acumulación, dismórfico, tricotilomanía y dermatilomanía, sería lo que llamamos espectro obsesivo-compulsivo a día de hoy. Y bueno, ¿y por qué están relacionados? Como vemos en el DSM-5, que es el manual diagnóstico, aparecen relacionados, pero antes no estaban relacionados. Antiguamente, desde 1995, estaban definidos de otra forma. El TOC era un trastorno de ansiedad, el dismórfico corporal era un trastorno somatomorfe, el trastorno de acumulación era un subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de escoriación o dermatilomanía no aparecía en el manual diagnóstico, no era un trastorno,
y la tricotilomanía estaba considerada como un trastorno del control de los impulsos. Este tipo de cambios en los manuales clasificatorios, cuando una persona tiene un trastorno, pues a veces no se da cuenta o le da un poco igual, pero es muy importante porque en función de cómo están categorizados los trastornos, cuando vamos a pedir ayuda o cuando queremos conocer personas que también tienen el trastorno, vamos a depender de cómo está clasificado o cómo se entiende en la investigación ese trastorno. Por ejemplo, yo cuando estudiaba psicología, la tricotilomanía era un trastorno de control de los impulsos junto con la cleptomanía o junto al juego patológico. Y yo me sentía como, claro, yo soy como una persona cleptómana, como una persona que no puede controlar sus impulsos y que por eso realiza la conducta de manera impulsiva. La concepción que yo tenía de mí misma cambió completamente cuando yo vi la tricotilomanía como un acto repetitivo más vinculado con el obsesivo compulsivo. Y parece una tontería, pero yo me sentí como más aliviada. Sigue siendo un problema, un trastorno y es complejo, pero este trastorno a mí me parecía que era un poco más malo, no sé por qué. Entonces, eso también tiene que ver el hecho de saber si está más relacionado con el TOC o con un tema de impulsos o con, aunque a veces no nos damos cuenta. Y puede ser que dentro de unos años las categorías diagnósticas cambien y de repente ya no hablemos de trastornos y hablemos de otro tipo de conceptos. Pero bueno, eso ya será de cara al futuro. Voy a seguir explicando un poquito porque están relacionados. Es importante tener en cuenta que la mayoría de ellos, la edad de inicio es la adolescencia. También hay algunas hipótesis que plantean que, por ejemplo, en las mujeres se suele dar en la menarquía, en la primera regla, con una cuestión hormonal, y de ahí varias teorías biológicas relacionan también esos trastornos. La prevalencia se da desde el 1 al 2% hasta un 4% de la población adulta podría tener algún trastorno de este tipo. Y en nuestro caso, que yo investigo con población adolescente y joven, hemos visto que son trastornos que están muy presentes en la población de 12 a 18 años, que son las edades donde aparecen. Y de ahí también un poco la alarma y la importancia de prevenir cuando están apareciendo, porque ya casi un 3% de adolescentes están teniendo este tipo de sintomatología y es preocupante. Por otro lado, en lo que es la diferencia entre hombres y mujeres, la mayoría de los casos se dan más en mujeres que en hombres, salvo el trastorno de acumulación que se da más en hombres. Y hasta hace muy poco pensábamos que la tricotilomanía se daba más, muchísimo más en mujeres que en hombres. Pero recientemente un estudio que se hizo en Estados Unidos ha demostrado que tanto mujeres como hombres tienen un porcentaje muy parecido de afectación en tricotilomanía. Y entonces esto nos quiere decir que normalmente los estudios de investigación nos dicen que hay más mujeres afectadas porque somos más las mujeres las que acudimos a intervención psicológica o nos exponemos a la investigación. Entonces los hombres están más ocultos. También tiene que ver con esta masculinidad muchas veces que decimos tóxica, en que los hombres no acuden a terapia o no piden ayuda y de alguna manera no se puede ver representado el colectivo de hombres porque no van a los servicios, pero sí que también se ven afectados por estos trastornos. Por otro lado, el porqué de la agrupación sería porque comparten características y síntomas centrales, donde la obsesión y la compulsión es lo principal en los 5 trastornos, se dan comorbilidades, esto lo vais a ver en otro webinar, como hemos dicho antes, y es que los 5 trastornos se suelen dar de manera simultánea, de manera más frecuente que otros trastornos. Hay factores de riesgo genéticos. Parece ser que las familias con sintomatología de estos trastornos es hereditario, se dan más entre familiares y entre hermanos que son monocigóticos. Luego también se ha visto que hay circuitos cerebrales implicados que son los mismos y la respuesta al tratamiento psicológico también es muy parecida. En los 5 trastornos el tratamiento cognitivo-conductual funciona muy bien, salvo el farmacológico para tricotilomanía y dermatilomanía, que aún no hay datos contundentes sobre respuesta al tratamiento farmacológico, mientras que para el resto de trastorno obsesivo-compulsivo parece ser que sí que funciona. Pero bueno, la evidencia para apoyar esta relación aún es incompleta
y por eso la necesidad de investigar más y de que las personas que tenemos estos trastornos pues colaboremos en el avance de la ciencia. Con respecto a la comorbilidad, solamente quería destacar aquí que hace un poco hicimos un estudio con adolescentes también, que eran 5.500 adolescentes, y el 10% tenía algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, de estos 5 que hemos visto. Y eran el 2% de ellos tenía por lo menos 2 trastornos. Queremos ver que realmente los trastornos obsesivo-compulsivos no se dan solos, sino que cuando aparecen suele darse más de uno. Es importante destacar esto porque el desarrollo del tratamiento o de la evolución de un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo se va a complicar si hay más de un trastorno. Y si no se tratan, y sobre todo a edades más tempranas, tienden a ser crónicos. De ahí la importancia de cuanto antes sabemos que lo que nos pasa no es una simple manía, sino que es algo más complejo, que además se clasifica como trastorno, que pidamos ayuda y que empecemos un trabajo terapéutico cuanto antes. Por otro lado, características que unen a todos estos trastornos y que creo que os podéis sentir muy identificadas o identificados. Se entienden que son como trastornos invisibles, porque vivimos mucho ocultándolos y son más mentales, aunque las conductas repetitivas tengan una afectación física, porque es visible. Nosotros tratamos de ocultarlo, no decírselo a nadie, que nadie nos vea, y es algo que solemos hacer en nuestra intimidad y no contarlo. Y eso dificulta mucho más la pedida de ayuda. Todos ellos llevan mucho tiempo realizando una obsesión o la conducta, genera mucho malestar, un deterioro vital importante, genera mucha vergüenza, el sentimiento de culpa es alto. Solemos tener baja conciencia del problema hasta que pasan los años y nos vemos envueltos en otros trastornos de ansiedad, de depresión. Entonces, hacemos una pedida de ayuda que suele ser tardía y es cuando el curso se hace fluctuante y mantenido. Los subes y bajas en esos trastornos son muy comunes y nos genera mucha discapacidad asociada en nuestra vida diaria. Y esto es algo que mucha gente desconoce, mucha gente piensa que, bueno, te arrancas el pelo, bueno, pero eso no es nada, bueno, yo también de vez en cuando me quito poros de mi piel, pero cuando realmente tienes el trastorno con una complejidad elevada, es mucho más que solo la conducta. Entonces, esto es algo que comparte también en general el trastorno obsesivo-compulsivo, el dismórfico y el de acumulación, y hace tan importante que los estudiemos y los tratemos juntos. Por otro lado, es importante destacar con respecto al trastorno obsesivo-compulsivo que se ha estudiado mucho que el llamado ciclo del TOC que estamos viendo aquí se parece mucho al círculo vicioso de las conductas repetitivas. Esto del círculo vicioso es algo que yo siempre he hablado con otras personas que tienen tricotilomanía porque parecemos almas gemelas, o sea, todo el mundo que tiene tricotilomanía muchas veces siente lo mismo. Y es el círculo vicioso, esas arenas movedizas donde cuanto más intentas salir, más entras. El ciclo del TOC sucede normalmente el patrón de que existe una obsesión, esa obsesión genera angustia, una ansiedad muy elevada, la persona aprende que a partir de la compulsión esa angustia se va a reducir, entonces realiza la compulsión, se genera alivio, vuelve la obsesión y ese es el ciclo. Por ejemplo, con la tricotilomanía podría ser algo parecido. Empiezo con un pensamiento porque he detectado un pelo en concreto y yo sé que ese pelo es de unas características, es muy grueso, yo sé que va a tener folículo, es que está en la zona del cabello donde tengo que tirarlo. Entonces yo tengo un poco de angustia de necesito quitarlo, ese pelo tiene que irse de ahí. Entonces lo arranco, que sería el acto repetitivo, la conducta me genera alivio por un momento, pero también me hace sentir culpable. Entonces esa sensación de culpa sería otra vez de angustia. Entonces ahora ya es la angustia generada por la culpa la que me genera la necesidad de arrancarlo. Y estos círculos que se generan en el TOC, en las conductas repetitivas, son también muy característicos y es muy importante conocerlos porque van a darnos muchas pistas de cara al tratamiento.
Bueno, otra pregunta, otra respuesta con respecto al porqué del espectro obsesivo-compulsivo. También es muy interesante porque hace poco, en 2014 se hizo un estudio con gemelas, tanto monocigóticas, o sea, gemelas y mellizas, y se vio que a nivel genético los trastornos del espectro obsesivo-compulsivo se pueden dividir en dos. Por un lado, lo que serían los trastornos cognitivos, el TOC puramente, el trastorno dismórfico y el de acumulación. Todos por ellos tendrían un componente genético en concreto y por otro lado la tricotilomanía y la dermatilomanía tendrían un componente genético diferente. Todos ellos, los 5 trastornos, parece ser que tienen un componente genético parecido, o sea, hay una base genética que los une, pero a la vez la tricotilomanía y la escoriación tienen algo en particular que hace que sean diferentes manifestaciones fenotípicas, es decir, que sean, porque arrancarse el pelo no es lo mismo que picarse la piel, pero en base son lo mismo. Es decir, que una persona tiene a lo mejor una predisposición a desarrollar tanto tricotilomanía como escoriación, pero por cuestiones ambientales o casuísticas acaba desarrollando tricotilomanía o dermatilomanía, pero de base podría haber desarrollado cualquiera de las dos. Y esto también explica por qué la tricotilomanía y la dermatilomanía se suelen dar a la par. Si las personas que tiran del pelo normalmente también tienen algún tipo de conducta repetitiva, otro tipo, la dermatilomanía u otra conducta repetitiva y a la inversa. Vale, y bueno, implicaciones del modelo. Este modelo que hemos visto aquí, de que el espectro TOC se dividiría en trastornos que son más cognitivos, es decir, de pensamiento, a trastornos que son más de conducta, tienen varias implicaciones y es por lo que estamos diciendo que existe el modelo bifactorial espectro obsesivo-compulsivo. Y es que cuando observamos la presencia de un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo, es conveniente evaluar todos los otros trastornos, porque hay personas que a lo mejor van a terapia porque tienen un TOC muy concreto de limpieza y a lo mejor también tienen dermatilomanía, pero si no lo evaluamos, si no sabemos qué trastorno existe, no vamos a enfatizar en la terapia todas las dificultades que la persona puede estar teniendo en su día a día conteniendo esa comorbilidad, porque no solamente tiene trastorno obsesivo compulsivo, sino que también tiene otra vertiente de obsesiva compulsiva. Entonces es muy importante tener en cuenta que seamos evaluados de los diferentes tipos de obsesión de espectro obsesivo compulsivo. Y por otro lado, esta agrupación, que es muy reciente, ha sido muy importante porque hasta hace poco, sobre todo la tricotilomanía y la dermatilomanía, no tenían tanta apertura terapéutica, apenas hay psicólogas, psicólogos o profesionales de la salud mental en general que sepan sobre estos trastornos o lo veían como una vanía, como un hábito que se puede quitar, que es algo que es espontáneo, que va y viene, pero a partir de que se ha relacionado con el obsesivo compulsivo, sí que se puede brindar oportunidades terapéuticas más serias y planes de tratamiento. Y eso es muy importante. Bien, vamos con la penúltima pregunta. ¿Sabemos por qué aparecen y por qué se mantienen? Bien. Causas y mantenimiento. Esto van a ser todo el tiempo hipótesis, es muy complicado. No existe una causa concreta, no existe. Esto es muy importante que lo sepamos. Hay una multiplicidad de causas y todas ellas son hipotéticas. Y vamos a ver que se responde a una compleja y desconocida interacción de factores, que los factores son de tanto de tipo biológico, psicológico y social. De tipo biológico, ya hemos visto explicando el modelo de espectro TOC, obsesivo-compulsivo, que hay unos factores biológicos que hay de base, pero ahora vamos a explicar unos cuantos más. También es importante destacar que, por ejemplo, la tricotilomanía, que es la conducta repetitiva centrada en el cuerpo que más se ha investigado, solamente fue a partir de 1987 que se vio como un trastorno psicológico y fue a partir de los años 70 que se empezaron a dar los primeros estudios de tratamiento. Con esto quiero decir que es muy reciente aún la investigación y es muy poca la investigación en comparación con otros trastornos que tenemos de las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. También es verdad que a pesar que vamos a ver unos cuantos factores que pueden estar precipitando estas conductas,
la gravedad y síntomas de las conductas repetitivas centradas en el cuerpo responde a un amplio espectro. Podemos ver con un poco la metáfora del iceberg, que en la punta de arriba, lo visible, tenemos la conducta repetitiva, pues yo me arranco de mi pelo, pero hay unos determinantes biológicos, unas cuestiones psicológicas y unos precipitantes sociales que yo desconozco, que puedo intuir, pero que no sé muy bien cuáles son, y todos esos hacen que yo tenga la conducta. Pero es que además, todos estos factores que vamos a ver un poquito ahora, determinan el tipo de conducta que yo realizo. No solamente es realizar la conducta, sino cuánto tiempo me ocupa realizarla, cuánto malestar me genera, cuánta falta de control tengo, cuánta evitación de actividades, de personas, de lugares y cómo me interfiere en mi día a día. A pesar de que tú puedas tener unos precipitantes, unas cuestiones biológicas, psicológicas o sociales, no todo el mundo tiene una conducta repetitiva muy compleja o muy grave. Entonces, por eso es muy importante ver cada conducta repetitiva o cada trastorno de este tipo en cada persona, porque para cada persona va a ser completamente diferente, a pesar de que hayan unas causas comunes que aún no conocemos. Vamos a ver un poco estas hipótesis en el ámbito biológico, sobre todo en la tricotilomanía, que es lo que más se ha estudiado. Se especula que ha podido ser, que puede venir generada por una infección de Streptococcus, por un problema en el procesamiento de recompensa y control de estímulos del cerebro, que está muy relacionado con los neurotransmisores serotonina y dopamina, y también con anormalidades genéticas. Este estudio es muy interesante porque se ha visto en ratones que ante la mutación de un gen, la conducta de acicalamiento se reproducía de manera muy prominente y hacía lugar a que el ratón acabara quitándose el pelo, de tanto que se rascaba. Entonces también se han hecho estudios con animales, pero son los que menos, y todos ellos pues nos dan algún como indicio de que algo podría haber en el cerebro o en los genes, pero no tenemos muy claro por dónde está aún eh, la solución a este crucigrama a nivel biológico. Por otro lado, a nivel psicológico, que sí que se ha estudiado un poco más, hay varias teorías. Se estudia la tricotilomanía como una forma no adaptativa de regulación efectiva. Se ve que las personas con tricotilomanía tienen más dificultades en regulación afectiva y experimentan más intensamente estados emocionales negativos, o sea, ansiedad, malestar, tristeza, miedo, enfado. Además, también se estudia como si fuera un aprendizaje motor, o sea, por repetición hemos ido aprendiendo a realizar la conducta debido a una desregulación del afecto y la excitación, porque al hacerla reduce la tensión y el placer y entonces eso hace que se mantenga el acto. También se ha visto que las personas con tricotilomanía tienen más niveles de sobrereactividad sensorial. La sobrereactividad sensorial quiere decir que ante estímulos sensoriales la persona siente más malestar. Por ejemplo, escuchar a gente comer cerca de mí me genera malestar, lo percibo más que otras personas y la conducta de arrancar el pelo me alivia o me contiene ese malestar que siento porque sensorialmente percibo un poco más. Eso sería la sobrereactividad sensorial. Y bueno, y también se ha visto que ante situaciones de estrés parece ser que aumenta la conducta de arrancar el pelo. Por otro lado, también como hipótesis, porque todo esto pues son hipótesis, son relaciones que no firmemente podemos decir sucede esto, son estudios limitados, hemos visto que disparan la conducta ciertos pensamientos negativos, las autocreencias negativas sobre mí misma, soy mala, no soy suficiente, creencias de control, de quererlo controlar todo, también de perfeccionismo, de mis emociones negativas o de afrontamiento, de no ser capaz de lidiar con las dificultades. Y también la gravedad de los síntomas, es decir, una peor tricotilomanía se asocia a mayor vergüenza, a unas creencias disfuncionales sobre la apariencia física, a verme mal, incompetente, a verme no guapa o no atractiva, y miedo a la evaluación negativa por parte de otras personas, a que otras personas pues piensen algo malo de mí o que no me acepten o no me integren en el grupo.
Y bueno, y ambientales y sociales también se asocian, y esto tanto la tricotilomanía como las otras conductas repetitivas, hay algún estudio que las asocia a eventos estresantes o traumáticos, sobre todo en la infancia, y que la gravedad aumenta a nivel ambiental y social, pues ante los cánones de belleza y creencias sociales sobre la estética. Pues vivimos en un mundo donde el cuero cabelludo, las uñas, la piel, sobre todo en la mujer, pues es un síntoma de, no sé si decir, de fertilidad, de salud, de atractivo, de alguna manera de una necesidad más social a responder a unos cánones que realmente a veces a salud. No significa que no tener pelo no esté sana, pero sí que lo asociamos a algo social y a unos cánones de belleza, y eso hace que también la tricotilomanía se construya como trastorno también social y cultural, que sea más difícil también para las mujeres lidiar con este tipo de conductas repetitivas. Bien, por otro lado, últimamente también se están viendo lo que se llaman variables transintomáticas, que podría estar favoreciendo la aparición y el mantenimiento de las conductas repetitivas, y las que más se están trabajando son algunas que acabamos de ver, que sería la sobrereactividad sensorial, el perfeccionismo, la regulación emocional, la flexibilidad cognitiva, la vergüenza y la culpa. Entonces, se trata de ver un poco en ese puzzle cómo estas variables pueden estar haciendo que las personas tengan mayor predisposición a desarrollar estas conductas repetitivas, y como son variables que podemos trabajar en consulta, en terapia, que no son variables biológicas, que tu genética no va a tener que cambiar, sino que las podemos entrenar en consulta, nos interesa mucho saber si las personas que tienen estas características tienen además mayores niveles de conductas repetitivas. Y justo nosotros en mi equipo de investigación estamos desarrollando un proyecto de investigación centrado en investigar sobre este tipo de variables. El proyecto se llama SpectroTalk, y muy poquito desde TLC seguro que también van a pasar información para que conozcáis un poco más y que participéis si queréis. Bueno, y ya un poco para ir terminando, me falta la última pregunta, lo siento, que me he liado un poco al principio. Pero en síntesis, para terminar esta parte, al final, como en muchas cuestiones en el ámbito mental, no sabemos qué fue antes, el huevo o la gallina. ¿Qué fue antes? ¿Tener tricotilomanía? Digo tricotilomanía porque como es lo que tengo, es lo primero que me sale. Primero tuve tricotilomanía y luego tuve peor regulación emocional, o es que tenía mala regulación emocional y entonces tuve tricotilomanía. No sabemos muy bien cómo encajar aún estas dos partes, pero sí que seguimos investigando sobre el tema porque necesitamos saber más. Y bueno, por último, se puede mejorar hasta el punto de eliminar las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Pues como todo en la vida es un proceso. Aquí es muy importante también ser realistas, y bueno, yo voy a indicar algunas cuestiones que sí que se han demostrado, pero esto es algo muy personal y que también responde a la vivencia de cada uno de nosotros. Aún hay mucho secreto en torno a este tipo de trastornos, entonces no se están detectando bien y los estudios de investigación aún no se pueden concluir como nos gustaría. Falta mucha información para realmente ver qué técnicas o qué tipo de terapias funcionan, porque luego nos vamos también a los foros, que tenemos muchos grupos de WhatsApp, de Facebook o en otras redes sociales, y vemos muchas historias personales de mejoría. Hay personas que pasan años sin hacerlo, con o sin recaídas, personas que de repente dejaron de hacerlo, pero no sabemos muy bien. Cada persona es una historia, es una vida, y no sabemos muy bien ni por qué en ella apareció el trastorno ni por qué se fue, por qué en otras personas no se ha ido. Entonces, bueno, esto aún es un dilema. Sí que es verdad que antes de todo, cuando ya sabemos que esto es un trastorno, que es complejo, que puede cursar de manera durante muchos años, pues tengo que plantearme cuál es mi objetivo. ¿Necesito ayuda? Y si realmente decido que necesito ayuda, pues vamos a empezar primero con información, que es un poco el objetivo de este webinar. Con información es un primer paso para recibir esa ayuda, saber qué me sucede, qué se sabe hasta el momento, dónde buscar ayuda y qué me puede ayudar. Sí que es verdad que hasta el momento, a nivel desde la APA presidencial, que es la referencia en el mundo de la salud mental, aún no se ha considerado un tratamiento
apoyado empíricamente para la tricotilomanía, que es un poco el trastorno que más se ha investigado hasta el momento. Pero sí, la terapia cognitivo-conductual es la que arroja hasta el momento los mejores resultados. Y brevemente os comento esto, pero esto se va a ver en otro webinar. En el webinar que van a dar las compañeras de TOC México, van a hablar de este tipo de técnicas cognitivo-conductuales y espero que os ayude mucho. Está la técnica de inversión del hábito, el modelo conductual integral de Mansueto, que han explicado también nuestras compañeras de TLC en el webinar anterior, el modelo de los 5 dominios, sensorial, cognitivo, afectivo, motor y ambiental. También se han hecho mejoras al modelo biopsicosocial, que incluye también trabajar sobre los pensamientos, y en los últimos años se está trabajando mucho en la terapia de aceptación y compromiso aplicada a las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Entonces, formas de mejorar con la tricotilomanía, la dermatilomanía u otras conductas repetitivas centradas en el cuerpo existen, y lo ideal es ponernos en manos de algún profesional de la salud mental que esté formado y que sepa, y como muchas veces, y yo sé que no vamos a encontrarlo, pues nosotras como personas que tenemos el trastorno, ir a las redes, informarnos. Ahora voy a poner lo de TLC, porque TLC tiene muchísima información, pero también hablar sobre lo que nos sucede puede ayudarnos mucho. Y bueno, como he dicho, todo en la vida es un proceso, el tratamiento debe ser personalizado como un traje a medida. Y bueno, y también es importante cuando vayáis o planteéis hacer terapia, y esto luego también digo también como recomendación desde el punto de vista psicológico, que los objetivos de tratamiento van a depender de qué significa para ti mejorar en tu conducta repetitiva. Y algunos posibles objetivos, por ejemplo, estos son los más importantes para mí, sería desarrollar estrategias de autocuidado, reconectar con actividades que he dejado de hacer, mejorar la identificación y manejo de mis emociones, fortalecer mi autoestima, desarrollar una mejor autoimagen, desarrollar mi flexibilidad cognitiva y de reducir significativamente la conducta. Y otra vez, utilizando la imagen del iceberg, yo veo, por lo menos bajo mi experiencia personal, que reducir la conducta sería lo de arriba, lo visible, pero en la base de todo eso, primero tengo que dar otros pasos, que todo empieza con mis estrategias de autocuidado. Y bueno, también comentaros que para mí, y creo que para muchas personas, y sobre todo cuando ya estamos en este proceso de hablar de la tricotilomanía, de la dermatilomanía y de empoderarnos un poco más en este trastorno, pues el tenerlo a veces nos encamina hacia un proceso de autoconocimiento. Y, por ejemplo, estos son algunos de las cuestiones que yo he visto que son más importantes en mi vida y que trato de tenerlas un poquito presente todos los días. Pues la naturaleza, salir a caminar, comer saludable, hacer ejercicio, estar con mi perrita, leer, estar en lugares tranquilos y unirme a otras personas que les pase lo mismo. Estos son un poco mis píldoras que me ayudan a estar mejor y a dar un sentido también a este trastorno que puede ser tan extraño y cuando lo vives en silencio genera mucho sufrimiento. Y bueno, como os decía, siempre partir de información de calidad que sea lo más veraz posible, científica, y TLC en español pues cuenta con muchos recursos en su página web, que seguro que ya conocéis, en el Facebook, incluso en las imágenes que han publicado en Facebook, que son muy interesantes, como los martes de mitos, que nos ayudan para conocer mejor lo que nos sucede, pero también para psicoeducar a nuestros familiares, amistades, incluso a nuestras psicólogas y psicólogos que a veces tampoco saben mucho sobre el tema. Y bueno, por último, ya para terminar, como ha dicho Janet al comienzo, dentro de muy poquito, el primer domingo de octubre, desde un grupo que nos estamos reuniendo en España, queremos empezar con el primer grupo de apoyo mutuo, más localizado en personas que viven en España y en Europa, por las cuestiones también de diferencias horarias, y estaremos el domingo que viene, 4 de octubre, a las 11, vía online. Y bueno, y para escribiros, iros a la página de TLC o también os podéis escribir a este mail de correo. Y ya simplemente deciros que es muy importante los grupos de apoyo mutuo, porque vais a encontrar personas que sirvan de reforzadores, referentes, os vais a sentir comprendidos, ese malestar que sentimos en soledad puede disminuir y siempre podremos compartir información para conocernos mejor, aprender a cuidarnos y mejorar nuestro control de la conducta. Y bueno,
Y ya estoy todo el tiempo diciendo para terminar. Ya para terminar, sí que sí, simplemente que hay muchas actividades de la Semana de Concienciación que ya se acerca, que están promoviendo TLC, Tricotilomanía Argentina o el grupo de Tengo Trico. Estas dos son de tricotilomanía porque es lo que yo más conozco, pero bueno, cualquier conducta repetitiva centrada en el cuerpo es la semana para visibilizarla y que más personas conozcan, y de alguna manera también todo lo que yo he explicado y toda la investigación que se haga será mejor si empezamos a hablar del tema. Y bueno, eso era todo, aquí los mails del contacto y muchas gracias, espero que os haya ayudado la información que he compartido. Uf, y un punto. Uf, gracias, Bea, súper bien, muchas gracias. También me encanta tu plática, muy informativa, y además qué padre que anuncias todo lo demás que viene. Va a ver, como dijiste, varios grupos trabajando en esta semana, y bueno, pues qué mejor que podamos todos participar en lo más que podamos, ¿no? Te voy a dar, ya sé que estamos justo a punto, pero te quiero dar, aunque sea algunas de las preguntas, para que la gente no quede con ganas de que le contestemos algunas de sus preguntas, ¿no? No, igual no nos va a dar tiempo de todas, pero aunque sea, como te digo, algunas pocas. Lupita nos pregunta si morderse los nudillos de las manos tiene que ver con la dermatilomanía. Sí, además quedaría como registrada como más como comerse la piel, entre comillas. Perdonad porque no me acuerdo del nombre de todas las conductas repetitivas, pero sí. Ok, Sí. ok. Y también nos preguntan que si el skin picking es lo mismo que TOC. O sea, si tiene skin picking, ¿puede correctamente decir que tiene TOC? ¿O más bien No, solo son relacionados? no, son relacionados y lo que puedes decir es que tiene sintomatología de tipo obsesivo-compulsiva, pero el trastorno obsesivo-compulsivo está muy determinado como trastorno obsesivo-compulsivo. Es como si yo dijera, porque tengo una conducta repetitiva, tengo tricotilomanía. No, tú tienes una conducta repetitiva centrada en el cuerpo que se llama X. La tricotilomanía es centrada en el cuero cabelludo o en el pelo. Entonces, hablamos de espectro obsesivo-compulsivo, pero el TOC está muy determinado a ese patrón de obsesiones y compulsiones. Y lo nuestro, por así decirlo, son los relacionados, pero no le podemos decir TOC como tal. Pero muchas veces, de manera coloquial, la gente lo puede entender, pero sí que hay que tener cuidado en decir es un tipo de TOC o está relacionado con el TOC. Ok. También veo aquí una pregunta sobre si hay más estudios o investigaciones desde otras disciplinas más pegadas a las ciencias sociales. O sea, ¿le Pues parece interesante, impertinente visibilizar desde un punto de vista de más de las ciencias sí, sociales? no hay tanto, o por lo menos yo no he encontrado tanto. Por ejemplo, hay ensayos, pero por ejemplo, ensayos de opinión, pero no se han hecho tanto como investigación, que sería súper necesario e importante. Por ejemplo, lo que decíamos, es un trastorno que me afecta más porque yo me tengo que ver con un canon de belleza y eso tiene una implicación social. Y si yo no tuviera esa presión social, el trastorno disminuye, porque mi malestar disminuye. Yo sigo arrancándome pelo, pero mi interferencia vital se ve más reducida. Entonces, los estudios sociales en esta área, en general, en psicología, en trastornos mentales, no se estudian tanto, pero ojalá haya más gente interesada y que comiencen a hacerlos, porque también nos ayudarían a obtener otra concepción de qué significa tener un trastorno. Okay. Hay un par de preguntas sobre la infección por estreptococo. Ajá. No sé si puedas tocar un poco más ese punto. Me preguntan si hay pruebas médicas para detectar y también si hay pruebas médicas para detectar las anormalidades genéticas. Es que las infecciones en este caso de estreptococo han sido ensayos de caso único en la mayoría, entonces son estudios que no se pueden generalizar porque son muy específicos. Y también hubieron estudios en su momento con personas con TOC, por eso también se les relaciona,
pero no tenemos una muestra de X personas que les haya pasado lo de la infección y entonces ha podido controlar. Pero ese es el problema de la investigación. Tú puedes decir, no, pero yo conozco mucha gente que tuvo la infección y casualidad tiene tricotilomanía, pero no tenemos los datos en investigación que nos demuestre eso. Tenemos ensayos de caso único, entonces no podemos generalizar que haya una relación causal, porque hay mucha gente que tiene infecciones y no desarrollan tricotilomanía u otro TOC. Entonces aún queda mucho por investigar. Es una hipótesis, no se rechaza, pero tenemos que confirmarla. Ok. También te preguntan qué opinión tienes sobre los fármacos. Digo, no sé si puedas, si eso pudiera ser tan breve, pero... Sí, breve. Más que opinión, no tengo opinión, tengo los datos científicos y los datos nos dicen que no han funcionado para las conductas repetitivas. Ok. Existen... Sobre la investigación en curso del espectro TOC, ¿qué metodologías utilizan para profundizar las variables expuestas? Vale, las variables transintomáticas, en este caso es un estudio en línea, va a ser online y son autorregistros, autoinformes. Son la mayoría de trabajos que vosotros veis, que leéis artículos, se va a una población y se les pregunta, ¿te pasa esto? ¿Te pasa esto? ¿A qué nivel de interferencia? ¿Cómo te afecta? Entonces, por ejemplo, flexibilidad cognitiva, tenemos unos cuestionarios que están validados y que miden flexibilidad cognitiva, pero yo no te hago una entrevista cara a cara, sino que tú rellenas una encuesta y entonces eso es lo que a nosotros nos permite ver gente que tiene flexibilidad cognitiva, gente que no tiene flexibilidad cognitiva. Las personas que no tienen flexibilidad cognitiva tienen más índices de tricotilomanía, eso es lo que queremos ver. Pasado un año, ha habido un cambio, tu tricotilomanía se ha mantenido o ha empeorado y tus índices de flexibilidad cognitiva han seguido igual o han disminuido. Y esto se hace con metodología de este tipo, a partir de autoinformes, y luego se hace metodología analística. Se me escapa una, estamos ya a punto de, ya nos pasamos por unos momentitos, pero no importa. Y me preguntan una persona, y bueno, creo que ya se platicó de ello, pero yo creo que es importante y muy válido hacer su pregunta. ¿Es normal que tenga varias al mismo tiempo? Sí, sí, es muy común. Sí que pues, suele haber una como más predominante, pero lo bueno es que cuando las detectas todas, cuando también hacemos intervención, podemos empezar con la más predominante y las técnicas que utilizas, por ejemplo, la técnica que yo utilizo para mi tricotilomanía, si yo también tengo skin picking, pues también tratar de utilizarlas para la dermatilomanía. Entonces se suelen dar, más de una se suele dar, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Me parece que ya vamos a acabar porque ya nos pasamos unos momentos. Vean, te agradezco muchísimo tu participación. Hay muchos comentarios de muchas gracias. Qué buena plática. Está lleno de comentarios aquí el chat y en la parte de las preguntas, sí. Velo antes de que cortemos, pero aún de todos modos queda grabado. También queda grabada esta plática, igual que todas, así es que pronto la podrán ver en la página para todos ustedes que quieran pues volver a escuchar partes. Y bueno, pues les recuerdo, como tanto les dijo Bea como les dije yo, vienen un montón de eventos, todos interesantes, todos importantes. Entonces, ojalá que los podamos ver a partir del 1 de octubre. Bueno, mañana tenemos la sala virtual, es muy importante. Ojalá que puedan darse una vuelta. Es muy útil para todo el mundo y ha tenido mucho éxito. Ojalá que se den una vuelta. Después tenemos pues ya en sí diferentes pláticas a partir del 1 de octubre y se las iremos mandando